Yo tengo un temita que quiero compartir con los amigos oyentes y ponerlo aquí en discusión con ustedes. Quiero referirme a un tema eminentemente económico porque forma parte esencial. Incluso el patrón y yo en ocasiones lo hemos abordado de manera un poquito más ligera, porque forma parte esencial del equilibrio macroeconómico del país. Y me refiero a la situación del llamado déficit cuasi fiscal del Banco Central de la República Dominicana, por lo que ya todos sabemos. Y aunque yo no soy economista, no soy un experto en la materia, uno siempre se hace eco de los especialistas, de los que manejan el tema, para entonces uno poder emitir una opinión con mayor profundidad sobre el tema en cuestión. Y precisamente tomando en base los análisis de esos economistas especialistas a los que se les reputa tener un amplio conocimiento del tema, es que puedo decir aquí que ese tema necesariamente deberá formar parte de los ajustes económicos que se pretenden realizar en el país mediante una reforma fiscal integral. Y lo digo porque escucho que todos los economistas entendidos en ese déficit casi fiscal del Banco Central de la República Dominicana, en esa deuda, coinciden en señalar que a eso hay que buscarle una solución lo más pronto posible, porque esa situación pudiera estallar de mala manera en cualquier momento. Y uno se imagina que las autoridades competentes deben estar conscientes de esa situación. Y a raíz de eso, recientemente, el Banco Central de la República Dominicana ha informado que se trabaja con el Ministerio de Hacienda en un nuevo plan cuya implementación permitiría su recapitalización definitiva en un plazo razonable y fiscalmente viable. Esto con el objeto de que ese plan contribuiría a mantener la alta credibilidad de la política monetaria y el anclaje de las expectativas de inflación a la meta. Sobre ese aspecto, la entidad financiera ha recibido asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional y además se han estado evaluando otras experiencias internacionales que han abordado desafíos similares a través de programas de largo plazo. El Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos del Banco Central ha indicado que en los últimos años, junto con Hacienda, se han estado evaluando alternativas para una modificación a la ley de recapitalización del Banco Central de la República Dominicana, luego de que en el 2020 el Senado de la República aprobara un proyecto de ley, pero que debido al choque externo, el choque extraordinario de la pandemia de la COVID sobre la economía y las finanzas públicas, se dificultó la aprobación definitiva de esa ley. Es una información, entonces, una información publicada por Diario Libre. El economista español Daniel Lacalle se refirió al tema del déficit cuasi fiscal, de la deuda que tiene el Banco Central, advirtiendo que ese déficit, a lo que él llamó la gigantesca deuda remunerada que tiene el Banco Central, es una bomba de relojería que salta siempre. Y según ese analista, con lo que yo me identifico, el debate en el país se ha centrado en una reforma fiscal en la que el déficit del Estado no solamente no se controla, sino que además se incentiva. Y ese realmente es el gran reto que tiene esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader,
que comenzará el próximo 16 de agosto. Entonces, tanto por la regla de gasto como por la idea de que se solventa el déficit vía ingresos, según explica este economista, esta situación del Banco Central, que allí lo que hay es una bomba de relojería, una bomba de tiempo puesta en el activo, que son los bonos remunerados y que son inflación a futuro. Sin embargo, hay otros especialistas que no son tan alarmantes, argumentando que ese déficit cuasi fiscal del Banco Central de la República Dominicana no es una bomba de tiempo, porque se tiene en los últimos 20 años y dicen que no ha pasado nada. Sin embargo, yo pienso que el asunto no es esperar a que pase. Se supone que, como en todo, lo más importante es la prevención, es comenzar a tomar las medidas de rigor para evitar que eso suceda. Y yo he escuchado, y me he puesto a escucharlo detenidamente las veces que ha abordado el tema el señor Andy Daguarre, lo he escuchado decir que a eso hay que meterle mano ya, que a eso hay que meterle mano ya con decisión, porque pudiera venir lo peor si se sigue dejando engordar más ese déficit acumulado. Estamos hablando, señores, de que la deuda externa del Banco Central ascendía a 1,086.8 millones de pesos en marzo de este año 2024, según reporta el propio Ministerio de Hacienda. En tanto, la deuda interna con dicho banco ascendía a 18,652.3 millones de pesos, equivalente, señores, al 15.1% de Producto Interno Bruto. Eso son todos los cuartos prácticamente del mundo. Un 15% del Producto Interno Bruto de este país. Entonces, está claro que a eso hay que buscarle algún tipo de solución. Y como el presidente Luis Abinader ha mostrado su interés en realizar las reformas que permitan además el crecimiento económico, el desarrollo, un tema como ese, entiendo yo, que no soy un entendido en la materia, necesariamente tiene que ser abordado en la búsqueda de ir disminuyendo ese déficit cuasi fiscal del Banco Central, porque en algún momento habrá que hacerlo. Y a lo mejor habrá que hacerlo de manera obligatoria en una circunstancia, una situación mucho más difícil, mucho más precaria. Entonces, ¿por qué no comenzar a poner el dedo sobre la llaga para que no se abra más esa gigantesca deuda? Y pienso yo, es un tema de país. Es un tema de país, por lo que todos los sectores deben mostrar preocupación, sobre todo el sector empresarial, debe mostrar preocupación por el tema y aunar los esfuerzos para definitivamente meterle mano a eso. Porque, según los economistas, eso en cualquier momento puede explotar. Tú sabes que a mí los temas económicos me encantan, pero yo siempre digo que no sé por qué son tan espinosos y por qué las autoridades tienen tanto miedo de tocarlo, y tú ves que como suavecito, como que nadie se atreve. Porque a lo mejor para hacer eso hay que afectar quizás algún sector, o hay que afectar quizás alguna política de promesa, digo yo. Exactamente. Porque eso hay que ejercitar valentía. Exactamente. Se necesita valentía. Eso es como cuando usted va donde un médico que tienen que quitarle algo y usted se lo quita de golpe. Y el dolor va a ser duro, pero se va a curar. Pero usted no puede ponerse un chin todos los días de una cremita y la cremita no mejora. Y el problema creciendo. Y el problema creciendo.
Entonces, No me duele, pero va sí, creciendo. pero va creciendo. Entonces, después peor. Yo les decía a ustedes que en estos días escuché que tenía mucho tiempo que no escuchaba al economista Andy Danwager, que a mí me encanta. A mí también. A mí también. Sí, lo escuché en estos días dando No cae muy bien porque es que las cosas la dice, claro, no, que la dice como claro, tiene que pero ser. además Andy hay que reconocerle que es un hombre que creó las condiciones para las reformas fiscales, las mejores reformas fiscales que hemos tenido en el país y las mejores estrategias económicas que se tuvo del gobierno de Leonel Fernández hacia la fecha. Tú sabes que la sea, economía se parece un poco a la medicina Sí, en sí, el asunto de que no se pueden poner parche No, porque resulta porque peor. resulta peor. Porque resulta peor. Pero en este tema, para que la gente entienda de qué se trata, el déficit cuasi fiscal es aquel dinero que el gobierno acordó con el Banco Central tomar prestado para liquidar Baninter. A partir del problema de Baninter. De Baninter, sí. Entonces, en aquel momento, en el gobierno de Hipólito Mejía, eran alrededor de 63 mil millones de pesos. Luego hubo unos ajustes o unas propiedades que se habían tasado y no hubo problemas y llegó como 80 y pico mil millones de pesos. Perfecto. ¿Qué se acordó? Bueno, que el gobierno asumía una deuda con el Banco Central, el Banco Central asumía esos compromisos, pero la deuda era del gobierno dominicano frente al Banco Central. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A ese dinero se le dijo, bueno, como tú me lo prestaste para resolver este problema, tú vas a cobrar mensualmente. Para ir reponiendo. Para que eso va a tener un interés anual. ¿Ok? Eso tiene un interés. Tú me lo prestaste a rédito. No, pero es que tiene un interés, porque todo dinero, o sea, el dinero tiene un precio. Eso se quedó en teoría. Y además, yo te voy a ir pagando como un préstamo, como yo tengo un préstamo y cuando puedo pagar el capital, le pago el capital, cuando no pago los intereses. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Comenzó Leonel, en el primer año pagó 5 mil millones de pesos. En el segundo año estaba pautado 10 mil millones de pesos, no aparecieron los de 1.000 millones de pesos. Sí, porque ¿qué es lo que te digo? Eso afectaba a otro. Estamos hablando que en el 2005 había que pagar 5 mil, no se pagaron. En el 2007 se hizo una ley. Vamos a hacer una ley para que ese dinero se sepa que se debe, que hay que pagarlo. Se hace la ley y se hace un plan a largo plazo. Pero nadie lo ha pagado. No. Entonces no lo pagó Leonel, no lo pagó Danilo, no lo ha pagado Luis, no lo ha pagado nadie y nadie le hace caso. ¿Qué pasa? Eso que eran 70 mil, 80 mil millones de pesos, hoy es 1 billón. Sí, eso es. De millones de pesos. Claro, Un billón. Porque crece con los réditos. 1 billón de millones de pesos. Porque crece con los réditos, pero además... 1 millón de millones de pesos de hoy. Lo quedan 87 mil. Además, hablando... Lo quedan menos de 100 mil millones. Más que casi que el presupuesto. Claro, pero Compite además, hablando aplatanado, le hace un hoyo al Banco pero Central. Oye. A la reserva del Banco Central. ¿Qué puede pasar con eso? Si en un banco, en una entidad financiera, tú tienes un déficit de esa naturaleza, en cualquier momento te pasa como le pasó a Baninter. Usted cierre. Entonces, ¿tú te imaginas que eso le pase al Banco Central de la República Dominicana? O sea, ese es el temor. Dice mi buen amigo Antonio Siriaco que antes de pensar en la reforma fiscal, hay que abordar ese tema. Ese tema hay que transferírselo a Hacienda para que Hacienda comience a pagar, para que la deuda no sea con el Banco Central. Por deuda pública, sino Hacienda. Deuda pública. Asuma su deuda Hacienda. Deuda pública. Correcto. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque mientras esté en el Banco Central, no, lo que va a hacer es aumentar. ¿Tú saben cómo es que cómo nos afecta a todos los dominicanos? Tú vas a alquilar una casa, a comprar una casa y te dicen un préstamo. Sí, usted quiere un préstamo, aquí está el préstamo para comprar su casa. Sí. A un 18%.
¿A dónde? por esa deuda que tiene el Sí, banco. porque te va a ¿Y a aumentar dónde? la Porque el tasa. banco tiene un ¿A dónde está déficit. el, Sí. a 18? Para allá, Bueno, a digo yo, debe estar entre 18 y 16 en este momento No, para, está ¿Cómo más caro. está? para vivienda. Está más caro. El Banco de Reserva acaba de poner una cuota Tiene en la feria tiene una muy feria. interesante. Sí, pero Tiene eso una en feria, feria. pues te lo dan por 3 20 meses, pi- por, está en por 20 un y pico año. normal. En la feria muy atractiva la tasa. 20 y Yo pico. tengo un préstamo 8%, a la tasa a no. 12.45, pero hace 4 años y fue fija. Entonces, tú Sí. sí, pero si tú, esa tasa, si ese déficit no existiera en el Banco Central, tú pudieras estar pagando un 7. Un 8. ¿Tú entiendes? Exacto. Porque Entonces, cuando tú viene el estás encaje, eso es lo que pagando el pasa. maldito, Sí, tú sí. estás pagando Sí, ahí- el maldito lío ahí es que que se- hizo otro. Ahí es que se refleja. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, Al- la gente al no se da consumidor. cuenta porque como que no Sí. se ha socializado o no es un No, problema incluso del Que mejor gobierno. dejarlo así, que No, la gente no lo incluso sepa. hay mucha gente que no Ni se conoce sabe. de eso, de la deuda. Es un No. problema del gobierno Sí. y del Sí, Banco sí. Central. Mentira. No, y le echa la culpa a los bancos directamente. Mentira. Sí. Estamos pagándolo nosotros. Cada persona que tiene un préstamo está pagando una sobretasa Para de poder, interés para poder sostener esa deuda en el Banco Central. Central. Sí, porque Entonces, yo creo que esa es una posición, la de Antonio Siriaco, de que lo asuma Hacienda, de que una ley se haga y se transfiera esa deuda a Hacienda y que el gobierno Perdón, lo pague pero- como pero- quiera y cuando Sí, quiera. pero otra cosa. yo pienso Y con que los con chelitos que eso se el recogen. gobierno tiene que sincerizarse. Sí, pero con Eh, los chelitos que se están devolviendo. No, es que no se paga. No, es que es eso un- se paga, es un pero- millón de millones No, de es que pesos. eso tiene Sí, que... pero- Además pero- que eso no puede hacerse así. Eso tiene que establecerse, Eso tiene Entonces, hay establecerse otra una propuesta. política Eso para tiene eso. que- Hay la otra deuda propuesta, pública a hay otra través de- propuesta del economista Piantini que plantea, vamos a quitarle esa deuda al Banco Central, entregándole las acciones que tiene el gobierno dominicano en la Barrigold. Y que el Banco Central se pague con esas acciones. En el tiempo. Sí, pero es lo Por que un estamos contrato. diciendo. Para Pero eso necesita va a voluntad, significar- eso va a voluntad y significar- una decisión. Eso va a significar Acuérdense Y que además una eso- reducción de los ingresos. Exacto. del gobierno. del Entonces Del eso gobierno. es lo Y que no quiere entonces, el gobierno. Y la reducción de la realización Le va a afectar a la política pública del gobierno. Que yo me comprometí La promesa a hacer. de las obras. Pero ven acá, Pero Pero por eso es el estamos problema. actuando con irresponsabilidad No hay- frente a futuras generaciones que van a tener que asumir una situación que, Totalmente de acuerdo. Porque que van a tener todo eso a a futuro es, va a tener- es inflación. Es inflación. pero mira por dónde se está reflejando. ¿Por qué Inflación. en todo Centroamérica la tasa de interés, por ejemplo, Más para el alta. sector inmobiliario, Más está alta. entre 8 y 10%? Ujú. Y Es la aquí de está aquí. entre 12, 16, 18 y 20%. Sí, ¿Por pero qué? el problema Por el es, déficit el asunto es, del- patrón, que, Igual para todos los por ejemplo, demás con países. lo que quiere el presidente, con lo que quiere el ¿Qué es lo que quiere el presidente, presidente? organizar, porque lo que yo entiendo que quiere el presidente es organizar el sistema económico. Pero, Entonces- pero está organizado. Entonces ese tema tiene que ser abordado con seriedad y con voluntad. Uno A. Ese es el asunto, ese es el key del tema. Pero a mí me gusta el planteamiento de Antonio Siriaco de que Hacienda se transfiera Por toda eso esa yo hablé deuda que ese es un tema país. a Hacienda. Que esos sectores que aunan esfuerzos, que le expliquen al gobierno las mejores mecanismos para ir Solución. resolviendo eso. Mira, lo que Albizu está loco porque le quitan ese peso de encima. Porque de verdad que es un peso. Sí, pero él debió también ser un poco más Y presentar incisivo estrategia. en eso. Y en que presentar había estrategia y porque ¿cuántos decir- años tiene el señor Albizu en el Banco Central? Todos, todos. Bueno, yo lo he ¿Cuánto? conocido toda mi vida. ahí. Desde que yo estaba chiquito. Cuando Van Inter estaba ahí. Desde cuando, claro. no. Cuando Van Inter era Malcún. Era Malcún fue que era Malcún. Pero Malcún duró 4 nada más, 4 No, años. no, duró 4 no, porque hubo que cambiarlo. No, él no duró 4. no, él duró 4. Él duró los 4 años. cuatro años, sí. por- En la Alberto superintendencia de banco fue que hubo cambios. Sí, Sí. que estaba Tala, creo que estuvo. Sí, Y también Alberto. estuvo Alberto un amigo Atala. mío, Cross. Ay, verdad, el ingeniero Cross. Sí. Sí, estaba en Estados Unidos, fue embajador después. Ay, yo sí tengo buena una memoria. estrella, sí. Bueno, entonces, señores, ese es un tema que yo imagino que va a tomar mayor importancia a propósito de todas estas cosas, estas reformas que se están planteando. Dale, Román. En breve